señora, me encuentro desde el Centro de Cultura Dominicano, pues claro, para esa propuesta que trae aquí ya a Nueva York y es transición electoral 1966 a 1996 de Guido Gómez Mazara. Así que vamos a conocer un poquito más detalladamente de esta transmisión que le llevamos a todos ustedes a través de Opción New York, más detallada, y el concepto de este libro que tiene una gran historia detrás de nuestra dominicanidad y cae sumamente perfecto para este mes de febrero que estamos celebrando pues todo el dominicano, nuestra independencia, y aquí básicamente conociendo más de nuestra historia, y el doctor Guido viene a hablarnos un poquito más. Este acto, por muchas razones, es muy emotivo para mí. En esos primeros 30 años que yo analizo, aunque si bien es cierto, post los 80, la razón de la migración hacia los Estados Unidos, fundamentalmente hacia Nueva York, tiene un componente económico. Inicialmente tiene una característica estrictamente política. Y por eso yo decidí hacer un estudio sobre lo que aconteció políticamente en el país entre el año 1966 y 96, que es el primer tomo. Dígame, ¿qué le pareció esta presentación y este encuentro cultural con la comunidad que ha tenido el señor Guido Mazara? Bueno, esto fue, yo creo que le puedo llamar del 1 al 10, 10. Es algo que nosotros, en primer lugar, extrañábamos ya la visita del gran líder Guido. Ya 20 años que no visitaba la ciudad de Nueva York. Y hacer esta presentación de este libro, que digo yo que no hay desperdicio para nada, creo que fue un regalo que nos trajo Guido aquí a nuestra comunidad, de verdad que sí. Bueno, nosotros estábamos aquí porque nosotros entendemos que lo único que sirve dentro del PRM es Guido, y vinimos a dar apoyo y a documentarnos un poquito, cosas que ya sabemos, y enriquecer nuestro conocimiento. ¿Qué significaba para ti volver a Nueva York y volver con un libro en la mano, que ese sea el acto principal que te trajo aquí? ¿Qué significa eso para ti? O sea, ¿qué es Nueva York para ti? Yo tengo una deuda fundamental con la ciudad de Nueva York. Yo fui a New School aquí. Había varios dominicanos, Eduardo Jorge, yo y un grupo, pero yo debo decir que yo también sobreviví aquí gracias a la solidaridad. José Andrés, que está aquí a mi derecha, y ya el paso de los años nos obliga o a los lentes para vernos o a aproximarnos. Yo hablo de José Andrés Sierra, y yo también. En este espacio yo conocí a Moisés y a su esposa. Pero la verdad es que yo llegué a Nueva York en una etapa muy importante, y esto es una actividad estrictamente académica, yo no la quiero contaminar con otros argumentos y elementos, pero yo llegué a la ciudad de Nueva York en el marco de un acontecimiento político significativo: la victoria de David Dinkins y la llegada a la alcaldía de Guillermo Linares. Era una especie como de boom de la comunidad dominicana, y eso me generó una deuda. Inclusive, por mucho tiempo, yo he tenido un criterio, yo tengo un espíritu crítico, y lo hago en la literatura y en otras actividades humanas. Yo también creo como que en la sociedad dominicana no hay un esfuerzo de un entendimiento real de la diáspora, porque los valores de la diáspora entran en contradicción con el sentido del éxito que pasa en la República Dominicana. Me explico. En el país hay gente que está predeterminada a ser exitosa, desde que está en el vientre de su madre, por los factores y las reglas que se imponen en la sociedad dominicana. El que viene aquí es exitoso de verdad, no es mentira, porque tiene que navegar contracorriente. Hay un trabajo que muchos de ustedes lo conocen, del doctor Torres Sayán, que se llama El retorno de las lloras, que es una crítica muy importante a las dificultades que tiene la parte de la dominicanidad allá de entender este fenómeno. Y yo, de verdad, yo me quito el sombrero frente a la contribución que han hecho los dominicanos. Creo que este es un modelo de migración que vino con la idea de volver, pero jamás va a volver. Yo estaba viendo estadísticas con la doctora Hernández, y debo decir que estadísticamente de 10 personas técnicamente dominicanas, solo 5 migraron, 4 puntos y tanto ya nacieron aquí. Lo que significa que el proceso migratorio dominicano, con las características que he percibido en República Dominicana, es totalmente divorciado.
Para mí fue grandioso. Esto es un evento que siempre me llena porque me gusta mucho la literatura, porque entiendo que la comunidad necesita también estos tipos de eventos y ves cómo nos conglomeramos todos en armonía, en festejo. Y a Guido Mazara, pues realmente nosotros, Gómez Mazara, nosotros nos sentimos muy felices de que él vuelva a esta ciudad que lo vio a él prácticamente crecer, porque vino a estudiar y de ahí tuvo su crecimiento intelectual. Sabíamos que él iba a volver porque él no tenía ninguna fuerza que pudiera evitar que él viniera. Esta presentación del libro del doctor Guido Gómez Mazara cumplió con toda la expectativa creada. Además, hay emociones encontradas, dado el hecho que Guido tenía casi 21 años que no venía a la ciudad de Nueva York específicamente, donde él duró gran parte de su vida como estudiante y también como militante político al servicio de la causa del PRD en ese momento para el doctor José Francisco Peña Gómez. Ese libro y este conversatorio que ha tenido el doctor Mazara, pues le va a dejar algo muy importante a cada uno de nosotros. Considero que eso debería de seguirse haciendo, de que nosotros conozcamos más de nuestra historia, principalmente en el ambiente político, que tú sabes que hemos sufrido tanto. ¿No estás grabando? ¿Qué te pareció la presentación del libro y la interacción de Guido con el público? Yo creo que es de suma importancia el regreso de Guido Gómez Mazara a Nueva York. Tenemos un nuevo escenario de manera política y comunitaria, porque Guido vivió por mucho tiempo aquí y tuvo el cariño comprensivo y social de nosotros los dominicanos que vivimos en la diáspora. Pero la exponencia de su libro también nos ayuda a conocer valores tan importantes como se manejaron tanto Juan Bosch, Balaguer y Peña Gómez. Primero, la visita de Guido Gómez Mazara es algo muy importante e impactante en la comunidad dominicana, donde muchos dominicanos estaban esperando la presencia de donde una persona, un intelectual, ese es un producto dominicano que se formó aquí en el exterior y no había podido venir aquí a compartir, a sentir ese calor de los dominicanos. Y qué más orgullosos nos sentimos que él presentó su libro en una casa, en el Comisionado de Cultura, que ahora mismo es una de las instituciones que más le está aportando a la comunidad. Tú hablas de una arritmia y un retardo del reloj democrático en la República Dominicana. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dejar con ese enunciado? Bueno, ya yo voy a entrar en el terreno del debate, porque, repito, esto es una actividad estrictamente literaria, académica, intelectual. No me gusta meter una cosa con otra, porque la vida política dominicana siempre ha sido abordada desde la perspectiva de las pasiones. Eso pasa hasta en la pelota. Los liceístas son enemigos del aguilucho, y eso pasa también en la política. Bueno, la frase no es mía, fue Juan Bosch que habló de arritmia en la República Dominicana. Pero ¿cuál ha sido el problema del modelo democrático dominicano? Que haya sido arrítmico. Porque se presumía que el proceso posguerra iba a parir un ritmo democrático en la República Dominicana. Y ese ritmo democrático fue interrumpido desde mi punto de vista, y lo que consigno en el libro, por dos factores. El internacional, que es poco analizado. ¿Qué pasaba en el año 1966 cuando se celebraron esas elecciones? Bueno, en la República Dominicana pasaba lo siguiente, que se interrumpió el ritmo democrático en septiembre de 62. Y entre septiembre de 62 y el 24 de abril de 65 el país pasó de Consejo de Estado, triunvirato, guerra. Y se organizaron unas elecciones, que es un tema de debate también sobre el resultado de las elecciones. Quien financió esas elecciones fueron los Estados Unidos. El Departamento de Estado registró un aporte. Y evidentemente, como en el béisbol, el que pone el bate, pone el guante, pone la pelota, casi siempre la pizarra le favorece. Y por vía de consecuencia, las aspiraciones democráticas, que fueron el resultado de una confrontación civil y militar, presumían de forma justa y racional de que en las elecciones 66
iba a resultar victorioso el factor que ganó las elecciones de diciembre 62. Pero eso no fue así. Ganó Joaquín Balaguer. Y todo el que está aquí sabe que yo tengo pocas razones por qué hacer una ponderación de la figura del doctor Balaguer. Pero estamos hablando de acontecimientos históricos. Estamos hablando de pasión. Yo hoy sostengo, y hay cifras estadísticas que lo demuestran, que al margen de los resultados electorales, que no fueron del todo transparentes, junio del 66, la derecha dominicana y los sectores conservadores solo tenían como opción Joaquín Balaguer. Y eso se vinculaba a un factor de carácter internacional, y era el siguiente. Había ganado el poder Fidel Castro en 1959 y la política exterior norteamericana en el marco de la Guerra Fría lo que señaló en todo el continente era que había que detener los procesos políticos liberales. Juan Bosch en las elecciones 66 no era marxista. El fundamento doctrinario de su partido en ese momento se llamaba la Revolución Democrática, que era un mix entre las ideas de Víctor Raúl Ayala de la Torre por un lado y la conciencia agrarista de México, sobre todo las cosas de el gran teórico del agrarismo desde el poder, que fue nada más y nada menos que Lázaro Cárdenas. Juan Bosch no era de izquierda en ese momento, era un socialdemócrata. Sin embargo, en el contexto histórico que van las elecciones, evidentemente una voluntad de imponer a un candidato, y por eso yo dije que hay una arritmia, que hay un retraso en el reloj democrático de la República Dominicana. Lo que más me gustó de la exponencia de él fue la historia de los líderes antiguos como Balaguer y la redacción que hizo. Pero me gustó mucho él ponerse un flu a temprana edad y también reconocer su gente cuando se inició. Y además trajo un gran producto, que es este libro, que es un gran aporte a la historiografía dominicana sobre la política dominicana, que tiene un gran mensaje. Yo los invito a todos a leer este libro, que es muy importante. Excelente. Yo creo que es un momento importante para la reflexión en base a todas las cosas que están sucediendo en el mundo, en este país, en la República Dominicana, al inicio de un periodo importante. Pues me pareció magnífica la presentación, sobre todo los relatos históricos en materia electoral expresado por el doctor Guido Mazara en el día de hoy, y creo que es un libro que todos los que hacemos activismo político y sobre todo los ciudadanos comunes debemos de adquirir para poder aprender más sobre nuestro sistema político. A mí me llamó mucho la atención el prólogo del libro del destacado intelectual Diogenes Céspedes, que enfatizaba cómo ha impactado, cómo ha influido ese comportamiento político, esa falta de democracia, si se quiere, en la cosecha juvenil, en la juventud que tenemos. O sea, ¿cómo tú piensas que ha impactado el sistema político dominicano en la calidad de vida de los jóvenes del país, en las generaciones que han vivido durante ese periodo que tú analizas? Diogenes Céspedes habla del rasgo autoritario. Es evidente que en el país hay una tradición autoritaria, hay una raíz que comenzó en el mismo proceso de fundación del Estado Dominicano. O sea, el primer conflicto que se da en el país es el resultado de interpretar un artículo, el 210 de la Constitución, donde Santana se abrogaba la facultad de disolver las instituciones y constituirse en amo de la nación. Esa es una raíz autoritaria. Y a un balance rápido. Santana, Báez, Bobadilla, Lili, que fue un gran distorsionador del espíritu liberal. Lili tenía como origen el pensamiento liberal, porque fue el resultado del Partido Azul, que fundó Luperón. Pero Lili torció el rumbo y evidentemente se hizo un dictador. A partir de ahí, inclusive las personas que participaron en el ajusticiamiento del que fue el 26 de julio de 1899 fueron Moncáceres, Jacobo de Lara y Horacio Vázquez. Y dos que ocuparon el poder, tanto Horacio Vázquez como Moncáceres, tenían rasgos autoritarios. Y llegó Trujillo, no tenemos ni que explicarlo aquí. Es el autoritarismo 100%. Y después llegó Balaguer. Y yo quiero decir lo siguiente, las organizaciones democráticas, entre comillas o sin comillas, tienen rasgos autoritarios en la República Dominicana. Radamés que me excuse y otra gente, pero también los partidos de izquierda tienen manifestaciones autoritarias. No, porque yo tengo que ser lo suficientemente equilibrado frente al pensamiento que me hace Fernando, porque el autoritarismo no es propio de un sector ni de un pensamiento.
O sea, si tú vas a los partidos fundamentales del país post-Guerra de Abril, todos tenían raíz autoritaria. Peña, Bosch y Balaguer, con sus tonalidades. Con sus tonalidades. Bueno, Balaguer era un autócrata, pero era consistente. Fernando Apiró le voló la cabeza. Joaquín Ricardo intentó, le voló la cabeza. Milo intentó, le voló la cabeza. No, eso después. Primero fue Víctor Gómez, le voló la cabeza. ¿Verdad? Augusto Lora, que lo organizó el partido, le voló la cabeza. La gente que habla de Jacinto, eso fue después. Eso fue después, pero él fue consistente y le volaba la cabeza. Él, por ejemplo, inauguró una formalidad un poco extraña que reprodujo el esquema de Trujillo. Trujillo toma el poder, gana las elecciones, 23 de febrero de 1930, y un año después, su candidato vicepresidencial y vicepresidente electo, Estrella Ureña, lo mandó para Italia de embajador. Y Balaguer reproduce ese esquema de nuevo 60 años después con Carlos Morales Troncoso, que es su compañero de doblete y lo manda de embajador a Washington. O sea, hay una raíz autoritaria. En el viejo PLD, Juan Bosch es un hombre autoritario, evidentemente. La gente dice, no, que Balaguer decapitaba el relevo. Ah, no, pero con Juan Bosch también. Lo hizo con Rafaelito Albuquerque, Tonito Abreu. Y en el 1990, cuando tenía toda la posibilidad de ganar las elecciones, se buscó de vicepresidente a un innominado, Hernández, de Santiago, que se dedicaba a vender joyas. Y lo dejé para último. El doctor Peña Gómez tenía rasgos autoritarios. Yo voy a contar dos cosas conocidas y otra desconocida. Por ejemplo, Peña Gómez en una crisis política en el año 1981 rumbo al 82 para elegir la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo. Se llamaba sindicatura. Él se impuso porque Tonti Rutiner no era el candidato que él le gustaba. Él prefería, ¿sabe quién? A Wilson Arnold. Y cuando se dio cuenta que no le podía ganar a Tonti, se impuso de candidato. Eso hizo Peña Gómez, mi líder, pero era un rasgo autoritario. Otra cosa, en la crisis del año 1994, él con cáncer competían por la alcaldía de la capital, que todavía era ayuntamiento, Vargas Maldonado, Julio Marías y Eligio Vázquez. Y yo estoy convencido de que Peña hizo todo para que ninguno resultara el candidato de posibilidades y se impuso de candidato. Lo recuerdo bien porque él, en esas actitudes que eran mal producto del cariño que me tenía, no ni por mí, por mis padres, él me estuvo hablando, yo tengo testigos de eso, él me estuvo hablando de lo que había pasado en México con Cuauhtémoc Cárdenas, que le robaron las elecciones y se impuso después de candidato a la alcaldía del DF. Y él ya venía pensando en eso. Claro, se impuso de candidato, pero la muerte le llegó. Es decir, hay autoritarismo. Un hermano mío, a él le encanta empujar, ¿verdad que sí? ¿Tú aceptas eso? Mastica y traga. Yo soy el que más he querido a Dios, soy New York. A mí me gusta cuando tú te metes en el tren, cuando empiezas a bailar. Yo me lo disfruto, soy New York y la escenografía es muy buena. Y es verdad que fue Valor que la hizo, Frankie Valor, ¿es verdad? Sí. Ese es mi hermano. Claro. Él es de Iván, para el final morir aquí. Y bailó haciendo la escenografía. Ay, sí, yo tuve que ponerlo a bailar. Claro, mi amor. Frankie Valor. Claro. Ingrato, malagradecido, me debe su carrera. ¿Cómo va? Mira, ¿cómo te sientes tú en este gran evento en el día de hoy? El concepto aquí del doctor Guido, ¿qué te pareció? Bueno, Guido es un intelectual, Guido es un genio. Guido es maestro de universidades, abogado. Conocemos la historia de su padre, el Moreno, que fue de esos héroes que aún lo recuerda la nación, murió en Europa. Y de verdad que doña Carmen, su madre, tiene un vínculo patriótico y Guido engalana la dominicanidad. Y Guido fue un de Nueva York, Guido trabajó en Telemundo. Guido hizo una pasantía, Guido, con un pelo por aquí, con Isola Peguero hace 30 años. Yo hacía merengue y Santo Domingo Invita en Telemundo y nos encontrábamos. Y de verdad que fue una experiencia bonita. Ay, qué chulo. Pero mira, aquí vamos a seguir disfrutando más desde el Centro de Cultura. Señores, ay, Dios mío. Bueno, y eso que me bañé esta mañana, nada. Como esa tía mía en Santo Domingo con bajo a humo y a leña. Ay, Dios mío. Y ahora, ¿cómo es que dice Pachay? Vamos. Yo tengo una deuda con la ciudad de Nueva York. Yo debo decir que una parte de mi formación se la debo a New School for Social Research.
Aprendí inglés en Teacher College de Columbia University. Desarrollé una labor aquí, estuve al frente de un medio que se llamaba Listino USA. Aquí conocí a mi esposa puertorriqueña, mi primer hijo, el que murió, nació aquí. Yo tengo una deuda de gratitud. Yo reconozco el esfuerzo, la dedicación y la dimensión que tienen los dominicanos de la diáspora. Y Nueva York fue el primer escalón donde descansó una parte importante del proceso migratorio. Me alegra el progreso. Yo soy de la época en que David Dinkins ganó la alcaldía y Linares fue electo primer dominicano. Ahora sé lo mucho que han crecido, ya tenemos un congresista en Washington y eso es una revelación de lo bien que vamos. La diáspora mantiene la economía dominicana. El año pasado fueron 10.500 millones de dólares. Eso es 10% del PIB. Eso es 2.5 más de lo que se dedica al sector de la educación. Nosotros tenemos que quitarnos el sombrero frente a la comunidad dominicana. Opción New York, qué mejor forma de comunicación. Opción New York.